Bueno, pues vamos a entrar ya en el sermón y ese va a ser el título de hoy. Los nombres de Dios. Como estamos en verano, pues me gustaría empezar con algo un poquito más dinámico. No sé si a cuánto de vosotros os gustan los acertijos y las adivinanzas. A mí personalmente es algo que me gusta, ¿no? El resolver todo este tipo de acertijos. Por eso me gustaría empezar el sermón de hoy con una adivinanza, ¿vale? Venga, atentos. Dice, este enigma que te pongo, piénsalo si te apetece. Más que tú, lo usan todos y solo a ti te pertenece. Venga, ¿alguien puede saber de qué estamos hablando? ¿O alguien sabe de qué estamos hablando? ¿No? Alicia, te he visto así que pensaba que habías levantado la mano, ¿no? Bueno, es que es un poquito complicado. Voy a hacer otro similar, pero un poquito más sencillo. Dice, todo el mundo lo lleva, todo el mundo lo tiene, porque a todos le dan uno, en cuanto al mundo vienen. Hombre, el nombre, ¿vale? Se me ha olvidado decirle a Eduardo que no pusiese todavía la presentación porque la respuesta estaba ahí, pero nada, ha sido un desliz de que se me ha olvidado decírselo. Pues sí, el nombre. Fijaros que en la primera adivinanza, pues si lo pensáis ahora sí que le encontréis el significado, ¿no? Todos los usan más que tú, porque nosotros no solemos utilizar nuestro nombre, pero solo a nosotros nos pertenece. Pues ese es el tema de hoy. Y podríamos hablar de nuestros nombres, pero nos vamos a centrar más en hablar del nombre de Dios. A lo largo de la historia, Dios se ha revelado en la Biblia a través de diferentes nombres a su pueblo. Y esos nombres lo que hacen es que cada nombre distinto muestran su naturaleza. Nosotros ahora en nuestras Biblias, siempre que leemos el nombre de Dios, siempre aparece como Dios o como Jehová. Pero en los escritos de los hebreos se le nombraba de distintas maneras. Y eso es lo que quiero hacer hoy. Que juntos podamos estudiar 7 nombres de Dios que aparecen en la Biblia. Y cómo cada uno de esos nombres muestran atributos y promesas que son fundamentales para nuestra vida. Antes de empezar a hablar de los nombres de Dios, vamos a hablar un poquito del concepto que tenían los hebreos, el pueblo de Israel, sobre lo que era un nombre. Para ellos, el nombre era muy importante. ¿Por qué? Porque definía la identidad de la persona y además servía para estructurar su vida e incluso pensaban que podían influir en su destino. Y es por esto por lo que, al contrario de cómo hacemos ahora, de que antes de que nazca nuestro hijo, nuestra hija, ya les hemos buscado 1 o 2 nombres, ellos lo que hacían es que esperaban hasta dar a conocer el nombre del bebé en un ritual donde públicamente lo comunicaban. Y así se establecía el ingreso de ese niño o de esa niña en el pueblo de Israel. ¿Sabéis? El nombre que se le daba al niño o al bebé a menudo reflejaba las circunstancias asociadas con su nacimiento o los sentimientos que el padre o la madre tenían hacia él. Incluso hay algunos casos en la Biblia en el que el nombre se le da a ese hijo por la apariencia que tenía al nacer. Por ejemplo, vamos a buscar algún ejemplo. Isaac tiene un primogénito que le llama, ¿cómo se llamaba el primogénito de Isaac? Esaú. Muy bien. ¿Y qué significaba Esaú? ¿Cómo? Esaú significaba peludo. ¿Por qué? Como sabemos la historia, porque era su apariencia que tuvo al nacer, ¿no? Que tenía mucho pelo. También encontramos otros nombres que fueron dados por la dirección divina y que tenían un significado incluso profético. El ejemplo más claro lo tenemos en Jesús, que significa Jehová es salvación. Y eso hizo
que lo señaló proféticamente como Salvador de cada uno de nosotros. También tenemos otras ocasiones en las que se les ponía el nombre por una combinación de palabras en las que una de ellas era el nombre de Dios. Estos nombres podían expresar la esperanza de los padres o reflejar un aprecio por haber sido bendecidos. Ejemplos: Daniel. Daniel significa Dios es mi juez. O por ejemplo Samuel, que significa Dios ha oído. Y ya por última curiosidad, sabéis que hay algunos casos, algunos ejemplos de niños que reciben el nombre de animales o de plantas. Por ejemplo, Débora significa abeja y Jonás significa paloma. ¿Vale? Paloma, ¿vale? Bueno, pues vamos a centrarnos ya, ahora sí, en los nombres de Dios. Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida y por eso es importante descubrir cómo se nombra a Dios en la Biblia. Nombres con los que Él muestra cómo es y lo que está dispuesto a hacer por cada uno de nosotros. De todos los pasajes que hay en la Biblia, vamos a empezar por uno que a mí me ha sorprendido bastante cuando lo he leído. Se encuentra en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, el apóstol Pablo, en el libro de Hechos se cuenta una historia que le sucedió a Pablo. Vamos a buscar en nuestras Biblias Hechos capítulo 17, versículos 22 y 23. Ahí os pongo solo el versículo 23. Dice: y Pablo, erguido en el centro del Areópago, tomó la palabra y se expresó así: atenienses, resulta a todas luces que sois muy religiosos. Y fijaros lo que sigue diciendo. Dice: lo prueba el hecho de que mientras deambulaba por la ciudad contemplando vuestros monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues al que vosotros ahora adoráis sin conocerlo, a ese os vengo yo a anunciar. Pablo se encuentra en Atenas y paseando por esa ciudad, como acabamos de leer, se encuentra una inscripción, un monumento religioso que dice: al Dios desconocido. Sabemos que los atenienses practicaban una religión idólatra, tenían muchos dioses. Pues por si acaso había algún dios al cual no le tenían hecho un altar, hicieron un altar destinado a ese Dios desconocido. Y es curioso también de que el apóstol Pablo dice que va a anunciar el mensaje de Jesús a partir de esa inscripción. ¿Sabéis? A nosotros nos puede pasar igual, que queramos honrar a Dios, pero a veces lo hagamos sin conocerle. Y el primer ingrediente que debe tener nuestra adoración es saber a quién estamos adorando. Debemos conocer a nuestro Dios por su nombre. En la Biblia aparece Dios nombrado de muchas maneras. Y hemos dicho que hoy vamos a ver algunas de ellas. No hace falta que diga de que en muchos de estos nombres que se utiliza, Jesús se revela en cada uno de ellos. Bueno, el primer nombre que vamos a tratar es ese. Lo he puesto transcrito y la traducción por mí, porque yo sé que vosotros el hebreo lo sabéis leer perfectamente. No me hagáis ahora y me lo leéis en esta dirección, porque se lee al revés, ¿vale? El primer nombre es El Shaddai, que se traduce como Dios Todopoderoso. ¿Creéis que Dios todo lo puede? ¿Y habéis conocido a ese Dios que todo lo puede? ¿Sabéis? En la Biblia se muestra a Abraham, y Abraham, en su historia, Dios se dirige a él como el Dios Todopoderoso. Fijaros lo que dice Génesis capítulo 17, versículo 1. Dice: cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Todopoderoso. Es decir, yo soy el Shaddai.
tenme presente en tu vida y vive rectamente. Y más adelante, todos conocemos la historia de Abraham, podemos ver cómo Dios llega y le comparte con él el plan que tenía. Y dice en el versículo 5, no te llamarás ya Abraham, sino que tu nombre de ahora en adelante será Abraham, porque yo te hago padre de una muchedumbre de pueblos. El Shaddai, el Dios poderoso, el Dios todopoderoso, está haciendo una promesa a Abraham. Pero si analizamos esta historia, podemos ver que es extraordinaria. ¿Por qué? Pues porque Dios se está dirigiendo a alguien que muchos podemos considerar como un anciano de 99 años. Y pues si eso fuera poco, le promete que tendrá un hijo, pero su mujer era estéril. Y encima de todo, su mujer tampoco estaba en la edad para haber tenido hijos. Y ante esa posibilidad, ante esas dudas que se podrían ocasionar, Dios vuelve a hablar con Abraham y le dice, te digo que Sara te dará un hijo, al que llamarás Isaac. Con él y con sus descendientes mantendré perpetuamente mi alianza. Dios garantizó el cumplimiento de su palabra a Abraham. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y encima de todo, es el Dios que todo lo puede. El Dios para el cual nada es imposible. No podemos dudar de la garantía de las promesas de Dios y que esa garantía reposa en su omnipotencia. Todo el que hace la promesa, y sobre todo en este caso, cuando Dios hace una promesa, lo está haciendo alguien que es todopoderoso. Y cuando eso sucede, podemos estar seguros de que esa promesa se va a cumplir. ¿Habéis dudado alguna vez de que Dios cumple sus promesas? La verdad es que la historia de Abraham nos enseña que lo que Dios promete y declara, lo cumple. Y lo cumple sin dar lugar a ninguna duda. Hay un texto de Lucas, a mí personalmente me encanta, y dice lo siguiente, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántas cosas podemos leer en la Biblia en las que Dios se muestra como el Dios todopoderoso? Seguro que recordaremos muchos momentos, pero ojalá podamos experimentar al Dios todopoderoso en nuestra vida. Segundo nombre. Ese. Yahvé Sabaoth, o Jehová de los ejércitos. La historia del enfrentamiento de David contra Goliat es sin duda una de las más conocidas de la Biblia. Y lo que me fascina de este relato es el contraste que hay entre el gran Goliat y el pequeño David. Para aquellos que no conozcáis la historia, sabéis que la podéis leer en el libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 17. Sabéis, este año nuestros exploradores, aquí los tenéis, estuvieron en el Camporé. Y la temática del Camporé giraba en torno al personaje de David. Pues sabéis, nuestros chicos y chicas pudieron aprender, estudiar, investigar y conocer a fondo a este personaje. Y en la entrada del campamento de nuestro club, siempre se suele adornar con alguna cosa, este año colocaron eso, colocaron un David a tamaño real y un Goliat a tamaño real. ¿Para qué? Para que pudiesen experimentar cuál fue el difícil reto al que se enfrentó David. Si os fijáis en la imagen, algunos llegan a las rodillas del pobre Goliat, ¿vale? Goliat tenía todo a su favor y lo tenía todo para ganar el combate. Era alto, tenía poder, tenía fuerza, tenía experiencia en batalla, incluso tenía armas, una armadura, un escudo, una espada. David era adolescente, un joven pastor, que solo tenía una honda y 5 piedras. Humanamente hablando, el destino de David estaba sentenciado. El resultado de la batalla estaba claro,
Pero sin embargo, en la Biblia podemos leer cómo se resolvió la batalla. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 50 dice: y así, con la honda y la piedra, David venció al filisteo, lo golpeó y lo mató sin empuñar espada. ¿Cuál fue el secreto de la victoria de David? ¿Sabéis? El secreto fue una fe inquebrantable en Yahvé Sabot, en Jehová de los ejércitos. David conocía a Dios y tenía fe en él. Antes de iniciarse esa corta batalla, porque duró lo que tardó David en atinarle con la piedra, David le dijo una cosa a Goliat. Fijaos lo que le dijo. Dice, David le respondió: tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina. Yo voy en contra de ti en nombre del Señor del universo, el Dios de las huestes, de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. David sabía que junto a él luchaba Jehová de los ejércitos. Y el éxito de su lucha estuvo en los pequeños aspectos que lo acompañaron. Una honda, 5 piedras, valor, una fe inquebrantable, pero sobre todo Jehová de los ejércitos a su lado. Cada día todos nos enfrentamos a batallas en nuestra vida. ¿A qué batalla te estás enfrentando ahora? Cada uno tiene sus luchas, la depresión, el miedo al perder el trabajo, el fracaso, la enfermedad, las tentaciones, situaciones familiares complicadas. Pues hoy me gustaría de que recordaseis eso. Cualquiera que sea tu batalla, no puedes olvidar que junto a ti está luchando Jehová de los ejércitos. Dios está en el campo de batalla contigo y así tienes la victoria asegurada. Tercer nombre de Dios. Yahvé Roí, que se traduce como Jehová es mi pastor. No sé si a vosotros os pasa o es a mí solo. Más de una vez me siento desganado, cansado, abrumado por las dudas, absorbido por los problemas de la vida, las pruebas, las enfermedades, los desafíos de cada día. Por eso me gustaría compartiros una historia. Si estáis en esa situación, esta historia os puede dar una esperanza. Fijaros, es una historia que cuenta un predicador evangélico que contó cómo fueron sus inicios en su ministerio y dice así, dice, hace muchos años, Muriel y yo comenzamos nuestro ministerio pastoral cerca de Lyon, Francia. Aquellos comienzos de nuestro servicio a Dios fueron de tiempo completo, mantenidos por la propia iglesia en la que trabajábamos. Fue un tiempo en el que aprendimos mucho sobre lo que significa vivir por fe. La iglesia tenía pocos recursos, hasta el punto de que tras unos meses la asamblea tuvo problemas para poder hacerse cargo de los gastos que en la iglesia se producían, incluido nuestro sueldo. Después de orar con mi esposa, aceptamos una reducción significativa de nuestro salario. A partir de ese momento, nuestros ingresos apenas cubrían nuestras necesidades. El desafío para nosotros era todavía más grande, porque justo acabábamos de tener a nuestra primera hija. Fue gracias a este paso de fe y a este pequeño sacrificio que vivimos, sin duda, una de nuestras mejores experiencias como pareja. Pudimos ver a Dios suplir cada una de nuestras necesidades y bendijo igualmente a la iglesia. En ese tiempo experimentamos como nunca esa faceta de Dios como nuestro divino pastor. Él es Yahvé Roí, Jehová es mi pastor. Para mí, e imagino que para muchos de vosotros, uno de los salmos más bonitos que hay en la Biblia es el Salmo 23. Y me encanta leer cómo David inicia el Salmo y cómo David tiene claro a quién pertenece
y dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. David había conocido momentos muy difíciles cuando incluso sabéis que habían intentado matarle, pero él sabía que el Señor, su pastor, cuidaría de él y que nunca le faltaría nada. ¿Te sientes desganado? ¿Cansado? ¿Abrumado por la necesidad? Jesús es tu buen pastor y quiere llevarte contigo a los mejores sitios. Por eso David sigue diciendo, dice, en verdes praderas me hace descansar, junto a aguas tranquilas me lleva. El Señor protege, provee, dirige, guía y cuida a su pueblo. Dios nos cuida tiernamente como un pastor poderoso y paciente. Jesús es el buen pastor que puso su vida por todas las personas. Él mismo se nombra así. Y en Juan capítulo 10 dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Del mismo modo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Yo sé que a muchos de nosotros o de vosotros os gusta este salmo. Y también sé que muchos de nosotros, incluido yo, lo hemos recitado de manera personal en momentos difíciles. En una operación, en el hospital, ante una dificultad laboral, ante los problemas en los estudios o en la familia. Porque nos ayuda a sentir la paz y la tranquilidad que en esos momentos tan difíciles necesitamos encontrar. Es por ello que si no lo conoces, te invito a que lo leas, a que leas el Salmo 23. Y si lo conoces, recítalo y recuerda. Dios no te abandona. Él no se olvida de ti. Él continúa cuidando de ti y de tu familia. El Señor es tu pastor y por eso nada te falta. El siguiente nombre, Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Yo no sé si alguna vez os habéis preguntado o habéis dicho, Señor, ¿dónde estás? A mí a veces me ha pasado que parece que te encuentras solo y llegas a decir eso. ¿Tenéis la certeza de que Dios está con vosotros? ¿Te sientes acompañado por Dios? ¿Sabéis? Hay días en los que, aunque el cielo sea azul y la temperatura sea buena y agradable, parece que todas las nubes se amontonan encima de nuestra cabeza. Por desgracia, la vida cristiana no solo son buenos momentos de alegría y de victoria, porque, ¿sabéis? No podemos olvidar que cuando hay una victoria es porque ha habido una batalla. En estos momentos malos de la vida es fácil perder de vista al Señor y dejar de ver cómo su mano está obrando en nuestra vida y dejar de escuchar su voz tranquilizadora susurrando en nuestro oído. Sin embargo, Dios no ha cambiado. Él sigue siendo Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está contigo. Emmanuel fue el nombre profético que Isaías le da al Mesías. Y Mateo nos deja muy claro que el cumplimiento de esa profecía fue el nacimiento de Jesús. Dice Mateo 1:23, una virgen quedará embarazada y dará a luz a un hijo, a quien llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Si yo recuerdo a Dios como Emmanuel, estoy seguro de que nunca más me sentiré solo, ni cuando voy a trabajar, ni cuando hago otro tipo de actividades. Emmanuel es sentir la compañía de Dios, sentir que Dios me acompaña, que está a mi lado, que me ayuda en mis decisiones y que me ayuda a seguir cada día. Por eso me gustaría que piense y sientas que nunca estás solo en este camino. Jesús siempre está presente y Él te entiende. En los momentos más difíciles, Jesús se revela en tu vida como un verdadero amigo. Fijaros lo que dice la Biblia sobre Emmanuel, sobre Dios con nosotros. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, dice, pero el Señor es fiel, Él os hará fuertes. Lo que nos está diciendo este versículo es que Dios es un amigo
que no abandona la barca cuando la tormenta arrecia, porque Él es fiel y nos da las fuerzas para afrontar las tormentas que llegan a nuestra vida. Dios es Emmanuel. Dios está con nosotros. Por eso me gustaría que leyeseis esta frase. A mí me encantó cuando la leí. Dice, estoy convencido de que nunca me abandonas. Una persona que está hablándole a Dios, como Emmanuel dice, estoy convencido de que nunca me abandonas. No estoy solo porque sé que tú estás conmigo. Gracias, Jesús, porque contigo soy más fuerte. El siguiente nombre de Dios. Yahvé Osenu, Jehová, nuestro Hacedor. Dios es un artista extraordinario. Ha creado con amor y pasión el mundo en el que vivimos. Las montañas más altas, las profundidades marinas, las galaxias, las estrellas, todo es creación suya. Dios crea obras de arte por todos lados. Todo lo que Él hace, como dice en Génesis, era bueno en gran manera. El nombre de Yahvé Osenu, Jehová nuestro Hacedor, lo podemos encontrar en un salmo. El Salmo 95:6 dice, venid, adoremos de rodillas, postrémonos ante el Señor que nos hizo. El Salmo nos invita a reconocer humildemente a Dios como nuestro Hacedor, a adorarle y postrarnos delante de Él. Así podrá llevar a cabo una obra de transformación en nuestras vidas fácilmente. ¿Sabéis? Hay otro nombre de Dios que es Elohim, que se utiliza en el Génesis en el momento de la creación. Y Elohim nos recuerda cómo Dios crea de la nada, pero Jehová Osenu tiene un matiz distinto, porque lo que hace es que nos muestra cómo Dios coge algo, lo moldea, lo transforma, le da forma. Por eso también en algunas traducciones aparece traducido como formador o alfarero. Dios es tu creador y tú eres una obra de sus manos, una creación única que no tiene igual. Dios ha elegido tus características, el color de tus ojos, tu personalidad. Él te ha diseñado y te ha formado y Él te transforma. Entre los 7.000 millones de personas que hay en la tierra, no hay nadie como tú. Tú eres único y has sido creado con un propósito especial. Dios te ha deseado, imaginado y creado con pasión. Tú eres una perla de gran valor entre sus manos. Eres un tesoro inestimable. Tú no eres un error. Eres la elección de Dios. Tú no eres el producto del azar, sino el producto de su amor. ¿Sabéis? Esta mañana hemos hablado de los espejos en la escuela sabática. Pues sea lo que sea que te pueda disgustar de ti cuando te miras al espejo, piensa que Dios te ha creado con pasión y precisión. Lo que tú ves en el espejo no es lo que Dios ve de ti. Él te ve de una manera magnífica, porque Él te mira con su amor y su bondad. El siguiente nombre de Dios, el Saí, el Dios viviente. ¿Cómo puedo sentir que Dios está vivo? A mí me recuerda mucho a lo que pasa con el aire. No podemos ver el aire que nos rodea, pero sí podemos sentir el viento que es el movimiento de ese aire. Lo mismo ocurre con Dios. No lo veo, pero yo tengo una cosa clara. Dios está vivo. Esta es una verdad que como cristianos no podemos poner en duda. El Dios que te ama y al que perteneces lleva el nombre del Chaí, el Dios viviente. Y este nombre aparece en una historia en el libro de Josué. El pueblo de Israel está recorriendo el desierto y se enfrenta ya ante el paso para entrar en la tierra prometida. Y entonces en Josué capítulo 3, versículo 10 leemos, dice, y añadió, esta será la señal de que el Dios vivo está en medio de vosotros. Josué y el pueblo de Israel estaban a las puertas para conquistar la tierra prometida.
Y en el transcurso de esta gran aventura, numerosos enemigos, obstáculos se levantaron delante de ellos, y entre los cuales se encontraba el río Jordán. Dios iba a mostrarle que Él es un Dios vivo. Él iba a interrumpir el curso de las aguas del río Jordán para que así el pueblo pudiese atravesarlo en seco, igual que hizo con el Mar Rojo, que separó las aguas en dos y detenió la corriente del mar para que su pueblo atravesase. ¿Sabéis? Todos conocemos la historia de la salida de Israel de Egipto, y todos conocemos la historia del Mar Rojo, y conocemos la entrada de Josué y el pueblo de Israel en la tierra prometida. Pero ¿qué relación tiene eso con mi vida? La respuesta es que no puedes olvidar de que tu Dios está vivo, que Él es capaz de detener las olas que amenazan con engullirte, que Él es capaz de romper las barreras que te separan entre ti y el cumplimiento de esa promesa que Dios te ha hecho. Cualquiera que sea tu situación, el Saí, el Dios viviente, está en medio de ti, está vivo, como decía el texto, ¿no? El Dios vivo está en medio de vosotros. En nuestra vida, Dios está en medio de nosotros. Él está vivo y tiene el poder para poder actuar. El Saí me enseña que Dios está vivo y que vive en medio de mí. Si el Dios vivo ha obrado maravillas en medio de su pueblo, también obrará maravillas en nuestra vida. El último nombre, Yeshua. El Señor es salvación. Yo no sé si alguna vez alguno de vosotros os han invitado a un acto oficial. Cuando llega el día señalado, sabéis que vais a entrar en el acto, casi siempre te reclaman una cosa, y es la invitación. Sin invitación no hay posibilidad de entrar. Hoy hay una invitación especial dirigida a cada uno de nosotros. Y esa invitación se encuentra en Apocalipsis 3:20. Vamos a cogerla porque la vamos a necesitar. Dice: ¿no ves que estoy llamando a la puerta? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré en su compañía. Esta invitación está firmada por Jesús. Quizá sea para mí, Yeshua, Jesús, el nombre más bonito de Dios, de todos los que he compartido con vosotros. Porque Jesús significa el Señor es salvación. Y es el único nombre por medio del cual los hombres pueden ser salvos. Jesús te invita a abrirle la puerta. Como dice el versículo, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús es aquel que salva, el que te salva del poder del pecado y también de todas tus angustias. Jesús es tu amigo fiel. ¿Sabéis lo que quiere Jesús de vosotros? Jesús quiere una comunicación íntima contigo. Jesús quiere una relación cotidiana. Jesús quiere hablarte, mostrarte lo que ha preparado para ti, acompañarte en los buenos y en los malos momentos. Jesús quiere estar presente en la salud y en la enfermedad. Jesús está aquí y ahora y te hace una invitación, llama a tu puerta. Tú puedes abrirle la puerta, hablarle, puedes confiarle tus preocupaciones, tus alegrías, tus esperanzas e incluso puedes compartir tus sueños. Si ya has confiado tu vida a Jesús, te felicito, es algo maravilloso. Te animo a continuar ese camino y si aún no lo has aceptado como tu Salvador, quizás hoy sea el momento de abrir la puerta de tu corazón y de tu vida. Jesús ha pagado el precio de mis pecados en la cruz. Por ello, yo lo acepto como mi Salvador personal y mi Señor. Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: ninguno otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido autor de nuestra salvación.
Bueno, vamos a ir terminando. 7 nombres, ya lo hemos repasado todos. Hemos hecho un repaso de estos 7 nombres, de los muchos otros tantos que aparecen en la Biblia relacionados con Dios. Espero que conocer a Dios en todas estas facetas pueda ser una bendición para cada uno de vosotros en vuestra vida. Y así poder conocer cuál es la naturaleza de Dios y cómo es. ¿Sabéis? Pero no me gustaría terminar sin hablar de otro nombre. Este es un nombre especial y ese es tu nombre. ¿Os gusta vuestro nombre? ¿Sí? ¿No? ¿Os cambiaréis el nombre? Sabéis que hoy en día quien quiere puede presentarse ante el registro civil, hacer un trámite administrativo y cambiarse el nombre. ¿Os imagináis tener un nombre nuevo? Os voy a contar una anécdota personal. Sabéis que cuando yo era pequeño me dio un arrebato de querer cambiarme el nombre. Y mi hermana se está riendo. ¿Sabéis? Me dio el arrebato de querer cambiarme el nombre. Y yo me quería llamar José Felipe. Bueno, cada uno tiene sus gustos, ¿no? Yo me llamo Felipe, pero yo me quería llamar José Felipe. ¿Por qué? Pues imagino que tal vez fue porque estaba influenciado porque todos mis mejores amigos tenían nombres compuestos, y yo solo tenía un nombre, y todos tenían el nombre de José. Pues yo tenía a José Miguel, a José Antonio, pues yo quería ser José Felipe. ¿Sabéis? Si este cambio lo hubiésemos visto desde el punto de vista del concepto bíblico del nombre, hubiese supuesto que hubiese tenido que cambiar como persona. Por eso yo me gustaría terminar con un texto que hace referencia a que un día, ojalá que ese día sí que queramos cambiar el nombre, nuestra vida va a cambiar. Y va a cambiar por la eternidad. Y entonces, ese día, ¿sabéis lo que va a pasar? Que como vamos a cambiar, nuestro nombre también va a cambiar. Y cuando Jesús venga a buscarnos para que podamos vivir con Él para siempre, recibiremos un nombre nuevo. Apocalipsis 2:17 dice: al vencedor le daré también una piedra blanca, en la que hay escrito un nombre nuevo, que solo quien lo reciba podrá descifrar. ¿Queréis saber cuál será vuestro nombre? Es mi deseo de que podamos conocer a Dios en todas estas múltiples facetas y que eso haga que nos podamos acercar cada día más a Él. Y lo podamos hacer para que podamos ver cumplidas sus promesas y sobre todo la promesa de recibir un nombre nuevo. Que el Señor os bendiga mucho en este día de sábado, en esta semana que empezamos, y no olvidéis que Él está ahí con vosotros y que nunca nos deja de lado. Amén.